buenas tardes a todas, a todos. Un gusto estar en esta radio. Muchas gracias al Centro de Residentes Correntinos de acá de La Plata, que me brinda la posibilidad de tener este espacio, y en particular a Mauricio Vallejo, que es quien me ha conseguido, me ha contactado, me ha vinculado. Así que muy agradecido a todos ellos que me dan esta posibilidad a mí, y en realidad más que a mí, a un espacio, a un sector, qué sé yo, a un grupo, que les cuento como anécdota para arrancar, que nació de una manera especial. Nosotros integramos la agrupación Liberación Nacional de La Plata, y resulta que estábamos reunidos hace unos 8 años, no sé, más o menos, un poco más capaz. Pasó un compañero joven, mucho más joven que nosotros, 50, 40 años más joven, qué sé yo cuánto, y nos vio a todos reunidos, y éramos todos más o menos de la época de la fundación de la agrupación, así que imagínense que todos estamos ya con muchos años o con mucha experiencia encima. Y dice, está reunido ahí de Sub-60. ¿Qué hace Sub-60? Y nos quedó como mote, como grupo, nombre artístico, el Sub-60. Nosotros somos la agrupación Liberación Nacional, pero nosotros nos definimos, adherimos en las marchas, en distintos lugares como el Sub-60. La otra vez estábamos con Hugo Amendolara ahí en la Plaza Moreno, precisamente en una movilización que se hizo importante, y fuimos y adherimos. Y el locutor nos miraba y no quería leer nuestra adhesión, porque decía el Sub-60, parecía que lo estábamos jodiendo. Nos reconocemos así. Originariamente queríamos armar un espacio de YouTube, porque nosotros tenemos un grupo, este grupo tiene una reunión periódica, y se arman unos debates muy ricos, muy interesantes, pues tenemos distintas posiciones sobre los distintos temas, como es natural que tengamos dentro del peronismo y dentro de las ideas políticas en general, y dentro de las diferentes posiciones políticas. Así que nosotros no nos horrorizamos de esto, más bien nosotros pensamos que tenemos que tener un criterio inclusivo, amplio, participativo. No coincidimos con aquellos que creen que el peronismo tiene que ser sectario y excluyente, no coincidimos con eso. Somos militantes de muchos años, en mi caso, imagínense, voté por primera vez en el 73 y me estoy deschavando al general Perón, primero a Cámpora, después a Perón. Resulta que entonces tenemos mucha experiencia acumulada, como decíamos hoy. Entonces, en ese sentido, queremos decir que este espacio es un espacio de compañeros militantes, y que quiere abrirse al resto de los sectores militantes y demás para opinar. Este es un foro de definitiva de debate. No coincidiremos muchas veces, bueno. Coincidiremos en algunas cosas y en otras no. Bueno, también, bienvenido. O coincidiremos totalmente con algunos. Bueno, con esos militamos seguramente la mayor parte de nuestro tiempo. Vuelvo a decir, yo me reconozco y reconozco en todos estos compañeros militantes del peronismo. Algunos podemos decir que somos cuadros o lo que sea, porque hemos ocupado posiciones partidarias de distinta responsabilidad, pero todos en definitiva somos militantes del peronismo y abrevamos en esto y nos reconocemos en esto. Ustedes acuérdense que una de las frases más importantes, o que yo siempre tengo presente, es que nadie tiene que sentirse más, en el peronismo nadie tiene que sentirse más de lo que es, ni menos de lo que representa. De todas maneras, entonces, dicho este agradecimiento, y dicho desde dónde hablamos, quiénes somos, queremos decir también que nuestro objeto, en definitiva, con este espacio en el aire, si podemos después vamos a tratar de hacer un canal de YouTube, de subirlo como para poder transmitirlo, y además que se enganche para tener más participación de ida y vuelta. Pero lo cierto es que la pretensión de este espacio, como decíamos hoy, es construir opinión desde una perspectiva que es la perspectiva del peronismo. Le pedimos disculpas a aquellos oyentes habituales de esta radio que tienen otra perspectiva. Tómenlo
como una opinión general. No, me parece que no tenemos que tomar esta cuestión de hacernos cada vez más odiosos, para decir de alguna manera, con respecto a nuestros compañeros, o con respecto a nuestros semejantes, o con respecto a nuestros vecinos, u otras opiniones. Nosotros abrevamos también como peronistas, pero también desde un sector del peronismo, en la doctrina social de la Iglesia. Es decir, pretenderíamos encontrar un criterio de hermandad. Nos basamos precisamente en nuestra inspiración es la humanidad, el humanismo. Después vamos a trabajar un poquito esto, porque en definitiva lo que queremos es ir teniendo distintos fragmentos o segmentos de esta obra, y después veremos cómo seguimos, pero distintos segmentos donde podamos abordar otras perspectivas. Un segmento sin duda que nosotros queremos transmitir, nos parece un plomo, pero también sentimos una obligación de hacerlo, es tener un ratito para hablar de la doctrina peronista. Breve, no se asusten, siempre van a ser ideas y cosas breves, algo que ya me debate alrededor del tema, y bienvenido, ¿no? Bienvenido. Y otros fragmentos que tendremos después a lo mejor será la literatura, o por ahí tendremos otros segmentos. Nos ayuda Mauricio con el tema del cine peronista, o vamos a tener siempre en general algunos temas de música del peronismo que nos selecciona Diego Herrera, que ya nos mandó como 4 o 5, así que tenemos varios temas del peronismo musicales para ir intercalando, y que no se haga todo una cosa tan farragosa y tan densa. La verdad que siempre que nosotros vemos los editoriales en las radios y en los medios que son muy largos, nos resulta siempre un poco monótono, la verdad. En los medios de comunicación es un poco monótono este sistema, pero lo vamos a ir agilizando, esa es la idea, ir agilizándolo con espacio, con distintos sectores. Veremos cómo vamos avanzando, y seguramente tendremos entrevistados. Esperemos que sean entrevistas dinámicas, cortas, y que nos ayuden a reflexionar y ampliar nuestra cabeza, no solamente con dirigentes políticos de envergadura, sino a lo mejor se ida y vuelta con militantes, con compañeros, compañeras, con distintos enfoques, porque la verdad hay cosas que son disímiles para todos nosotros, y entonces en ese sentido nos cuesta ponernos de acuerdo a veces, pero está muy bien eso, está muy bien. Entonces, vuelvo a decir, la idea es tener distintos espacios, pero el objeto es esta apertura que queremos tener en un momento tan difícil de la Argentina, tan complejo, donde muchos sectores, sobre todo masivamente los jóvenes en general, he leído que en el conurbano hay un porcentaje importante de jóvenes que no adhieren al peronismo, como sí lo han hecho históricamente todas las otras generaciones que nos han antecedido. Entonces es interesante que nosotros vayamos abriendo no solo nuestras cabezas, que necesitamos hacerlo, sino también los espacios. Y en ese orden de ideas de abrir las cabezas, quiero contarle la anécdota de por qué le pusimos cactus. Me preguntaba un compañero que es peronista y es periodista, me dice, ¿por qué cactus? Y yo le dije, escuchá mañana el programa. y en realidad le pusimos cactus porque hay como una nueva forma de comunicarse de los jóvenes, un nuevo lenguaje, unas nuevas mecánicas, unas nuevas técnicas y unos nuevos conceptos, a los que tendremos que ir adaptándonos con el tiempo o incorporándolos como parte de un proceso cultural que se va generando permanentemente a partir de la vida. Todos recordamos que la cultura es simplemente la construcción de una forma de vivir. ¿Y a qué le llaman cactus los jóvenes?
¿Y a qué le llaman bonsai? Y acá los desoriento. Los desoriento un poco más. Le dicen bonsai, lo refieren a la amistad. Los jóvenes lo refieren, estos dos términos polarizantes, los refieren a la amistad. Y ellos le dicen bonsai a aquellas amistades que hay que cultivarlas, que hay que alimentarlas, que hay que llevarlas permanentemente, si no se van como perdiendo. Y le dicen cactus a aquellas amistades que perduran en el tiempo, que más allá que uno se trate o que tengamos una atención frecuente, etcétera, sin embargo, estas personas nos sentimos permanentemente unidas, nos sentimos amigos, amigas, y compartimos la vida con ellos, aunque no estemos presentes, aunque estemos a la distancia, aunque lo hacemos periódicamente, de manera más lejana. Y a mí me pareció un simbolismo extraordinario, porque a todos nosotros nos pasa que tenemos amigos que no vemos muchas veces porque están lejos, porque viven en otras ciudades, porque tenemos quilombos, porque la vida nos lleva. Y son hermanos de la vida, son compañeros, son amigos, tenemos más que un momento solamente. Nosotros tenemos un ejemplo fuerte en mi familia, así, ¿no? De todas maneras, entonces, a mí me parece que esta idea de esta amistad, de esta presencia, aunque no la cultivemos, es un poco lo que nos ha pasado con el peronismo. No solo con el peronismo, sino en particular con el movimiento peronista y con los instrumentos, con las estructuras que tiene el peronismo. Nosotros en general siempre hemos subestimado la estructura formal, las estructuras legales y demás, y siempre nos ha ido, más que nada hemos trabajado las perspectivas que tienen que ver con la transformación social y política concreta. Algunos van a definir, y lo han hecho, al peronismo como un partido del poder. Y entonces todo lo vinculado al poder va por distintos canales. Ustedes conocen perfectamente que hemos ido con distintas estructuras al proceso electoral y hemos ido con distintos instrumentos en oportunidades y elecciones diversas. Al punto que una vez llegamos a ir con 3 candidatos a presidente. Ustedes se acuerdan cuando terminó siendo Néstor Kirchner el presidente de la Nación Argentina. Entonces, esa perspectiva de que no cuidamos a los afiliados, que no cuidamos a los compañeros con esa tensión permanente, nos hizo pensar en Cactus, porque los peronistas siempre están. Y siempre que la patria los llama, están. Siempre nosotros tenemos ese orgullo de decir ese fuego interno, como el que tenía Evita, por eso la quisimos refrescar, ¿no? Ese fuego interno de que la patria, que nuestros compañeros, que nuestra perspectiva de transformación es más fuerte que nosotros mismos. Obviamente todos se acordarán la cantidad de compañeros que hemos perdido en el peronismo, en diversas luchas y en diversas etapas. Desde aquel querido y recordado Darwin Pasaponti, allá por el primer 17 de octubre, hasta el presente, siempre hemos puesto muertos, sacrificados, esforzados, perseguidos políticamente y socialmente. Después vamos a trabajar un poquito este tema, porque además de estos espacios que hemos tratado de graficar al principio, también vamos a tener al final del programa, o un rato importante del programa, a tratar el tema de la semana, que nos parece a nosotros, veremos, el tema de la semana o el tema del día. Hoy vamos a tratar el tema que sin ninguna duda informa en todos los canales y en todos los espacios de comunicación y todos los sistemas de comunicación, digamos, tanto en las redes sociales como la televisión o YouTube o los cables, etcétera, o las plataformas. Lo cierto es que vamos a tener ese espacio, pero queremos recordar entonces que Cactus, volver al peronismo, es no solo queremos volver a estos compañeros que siempre están con nosotros, tenemos que hacer un esfuerzo
para trabajar por la actualización de la militancia del peronismo y la actividad política del peronismo para lograr quebrar este dominio político que se ve hoy en el escenario nacional con el gobierno de Milei, sus manipulaciones con distintos sectores, inclusive algunos que han venido del peronismo, para quebrar la voluntad popular, sobre todo en las cámaras legislativas, imponer un sistema de ideológico y político de destrucción del Estado Nacional. Lo ha dicho específicamente hoy o ayer, que él viene a destruir el Estado, se lo dijo a Cristina, digamos. Y todos sabemos entonces que su propuesta es la no participación de los sectores políticos y sociales en la construcción de una nación justa, libre y soberana. Y nosotros, como buenos peronistas que somos, reafirmamos y afirmamos que el eje de nuestra propuesta, de nuestra participación política más importante, es la justicia social. Y por eso decíamos hoy que abrevamos en este pensamiento político, también en el pensamiento de una perspectiva inspirada en la doctrina social de la Iglesia y en el pensamiento de Francisco en particular. Lo decimos con toda claridad, no queremos sorprender a nadie. Nosotros estamos muy encolumnados en el pensamiento de Francisco y nos parece muy fuerte y muy positivo para este mundo en crisis, en quiebra, diríamos. Este mundo que algún compañero como Gabriel Merino ha reivindicado como una guerra, un mundo por guerras de fraccionada. Entonces para nosotros es importante esa perspectiva. ¿Qué decimos? No estamos hablando solamente de religión. Digamos, puede haber compañeros que tengan otras perspectivas, o compañeras que tengan otra perspectiva de religiosa, o que no tengan ninguna. Perfecto, nosotros no vamos a hacer hincapié en eso, no venimos a hacer acá dogmatismo religioso, de ninguna manera, hablando de ninguna solamente de religión. Lo que venimos a decir es que más allá de la perspectiva de formación y de origen de cada uno de nosotros, alguno vendrá del marxismo, otro vendrá del socialismo, otro vendrá de la iglesia, otro vendrá de la militancia barrial o social, etcétera. Cada uno vendrá de una perspectiva diferente. Bienvenidos todos, el peronismo nos encuentra a todos, pero hay como una estructura conceptual que nosotros en cada vez que hagamos ese pedacito de doctrina vamos a darle un poquito de cabida como para ir viéndolo. Bueno, vamos a hacer una cortina musical, un tema musical que decíamos hoy, uno de estos que decíamos hoy, en la inteligencia de no ser tan latoso, tan aburrido. Muchas gracias a todos, entonces, los oyentes, bienvenidos, los y las oyentes, y también, vuelvo a repetir de corazón, muchas gracias al Centro de Residentes Correntinos. Y a trabajar en las épocas duras que nacieron en la desocupación generalizada de los sectores populares y demás, como está pasando ahora, ¿no? Y se construyeron espacios siempre comunitarios de construcción. Nosotros, antes que se empezara a imponer este individualismo feroz, siempre el objetivo nuestro fue la construcción de una comunidad que tuviera como qué objeto, que tuviera como objeto central el bien común, la vida posible de vivir para todos los que integramos esa sociedad. Por eso aquellas frases que quedaron marcadas en el tiempo, ya viejas, nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Cómo lo traducimos hoy para alguno que no lo haya escuchado? Lo traducimos diciendo que si algunos están sufriendo, si algunos la están pasando muy mal, como la están pasando ahora, si mucha gente se está quedando sin trabajo, si no le alcanza para comer. A mí me han pedido compañeros del barrio y a otros
ayuda precisamente porque no llegan, no pueden, no se da las circunstancias como para que puedan las familias o los compañeros o las distintas realidades sociales autofinanciarse, poder sobrevivir, vivir dignamente. Se trata de vivir dignamente, de eso se trata. Y eso ha sido siempre el peronismo, la mano amiga, el servicio, la ayuda. Miren, yo voy a reiterar hoy, desde el principio, y después no voy a insistir más porque soy un poco monotemático con esto, el peronismo como estructura partidaria, vuelvo a decir, a las que he pertenecido, por eso ustedes me van a escuchar muchas veces ir y venir sobre este tema, el peronismo perdió gran parte de su militancia, de su preponderancia territorial y barrial, cuando se separó lo social de lo político. Lo social de lo político. ¿Y cuándo se hizo? Cuando se inventaron aquellos sistemas o el esquema de las ONG. Vinieron unos teóricos del Fondo Monetario, de no sé dónde, que después lo vamos a nombrar oportunamente, si quieren trabajamos el tema, que dijeron que no podía ser que la política social la desarrollaran quienes desarrollaban la cuestión política en los barrios, porque esto se les llamaba punteros. Los que trabajaban políticamente en los barrios le decían punteros, y los habían desacreditado. ¿En qué sentido los habían desacreditado? Que al intermediar en el reparto, tanto de bienes simbólicos como de bienes concretos, se quedaban con una parte de ese prestigio o de esa cuestión y la capitalizaban en sentido propio. Con este esquema habían denigrado a quienes representaban el peronismo en los distintos barrios y los distintos sectores. Vuelvo a decir, sobre todo territorial. También después desprestigiaron y pusieron en crisis la representación sindical, ahora ponen en crisis la representación de los movimientos sociales, y así sucesivamente, pero y la política, ¿no? Y poner en crisis precisamente cuestionamiento político, como que son esquemas de corrupción, todos son esquemas de corrupción. ¿Quién desarrolla este pensamiento? Y los sectores de poder concentrados y los organismos internacionales, que quieren precisamente que no haya organización social y popular. Esto es lo que quieren, en definitiva. ¿Por qué? Para poder hacer esto que nos pasa ahora, lo que quieran, para poder hacer lo que quieran, que es lo que está haciendo Milei. Romper todos los derechos, romper todas las construcciones de dignidad que logramos acumular a lo largo del tiempo, con defectos, con problemas, con estas mediatizaciones que decimos, pero en definitiva lograr una vida mejor para nuestra gente. Bueno, así hicieron. Le sacaron lo social a lo político del peronismo. O sea, la unidad básica, fundamentalmente se trabajaba lo social. En época electoral o un sistema de capacitación o de formación política se trabajaba también el adoctrinamiento y lo que sea. Pero tampoco era más marginal que lo fundamental. Lo fundamental de lo político, cuando venían las elecciones, era un esquema de organización territorial para la construcción de la difusión de la lista, del voto, de la idea política que se sostuviera. Entonces, cuando eso se sacaron lo social, la unidad básica quedó vacía. A la unidad básica se le sacó el corazón y se la pasaron a la ONG. ¿Y la ONG quién la manejaba? Y muchas veces eran muchas compañeras, básicamente, y compañeros del peronismo, que se tenían que disfrazar como no peronistas para poder obtener los planes sociales del gobierno, del Ministerio de Desarrollo Social o de los ministerios que existían, y entonces empezó a separarse lo social de lo político. Por eso nosotros predicamos insistentemente que hay que volver de lo social a lo político.
Nosotros tenemos que darle a lo social, a la construcción social, a este esfuerzo enorme que hacen tantas compañeras y compañeros con las ollas populares, con los comedores, con los merenderos, con las viandas, con todo el esfuerzo que hacen para sostener ese tejido social degradado, lastimado, dividido. Necesitamos recuperar su participación política y su integración al peronismo, porque hemos visto obviamente que eso ha tenido como resultado que estas divisiones han terminado en que no tengamos o que tengamos cada vez menos representación político peronista en nuestras barriadas populares. Nuestras barriadas populares, ¿cómo van a haber votado a Milei? Y lo hacen. No solo lo hacen, lo piensan. Y en esta división, en este individualismo feroz que han creado y que vienen sosteniendo mediáticamente sobre todo, pero ya a nivel cultural además, este individualismo ha penetrado en el corazón, en la inteligencia de nuestros barrios. Y así, ¿en qué han terminado? Bueno, que hay una guerra encubierta muchas veces de pobres contra pobres. No solo en el concepto de decir estos son vagos, estos no trabajan, yo me gano la mía, yo lo que hago lo hago con esfuerzo, cuando en realidad sí, siempre se hace con el esfuerzo de cada uno. No hay forma de construir política, no hay forma de construir una realidad social, no hay forma de construir una realidad familiar, no hay forma de construir una realidad humana si no es con el esfuerzo de cada uno. Si es una familia, si es una madre sola con sus hijos, la madre, con los hijos llevándolos adelante y sus hijos ayudándola. Y también esto en que ha caído en la falta de credibilidad política y social. Y entonces este problema, este cáncer que se ha venido a instalar en el corazón de nuestros sectores populares, tiene como consecuencia que la gente deje de creer, deje de tener esperanza. Y dejar de tener esperanza, dejar de tener alegría es estar en contra de nosotros mismos, en definitiva, porque no tener proyecto. El proyecto nacional y popular precisamente se basa, se alimenta, se nutre de tener una perspectiva de construcción política y social que nos saque adelante, no solo como persona, como comunidad y como país. Pero no está vinculada a la persona de lo comunitario y de lo social. Por eso yo traía este parrafito para leerles de filosofía peronista, pero se los voy a leer aunque resulta un poco denso, ¿no? Pero déjenme que se los lea. Y dice así: el principio dominante de nuestro sistema ideológico es el de la armonía entre los opuestos. En otros términos, fuga de la inestabilidad de los extremos hasta el punto de equilibrio de la misma. En términos concretos, la tercera posición. Esto, en base a este principio de armonía entre los opuestos, es que el justicialismo sostiene que el hombre no es materia no es material por un lado y es espíritu por el otro, sino un equilibrio entre ambos extremos, que configuran una realidad nueva, diferente de ellos. En lo que se refiere al problema de la relación del hombre con la comunidad, el principio antedicho se manifiesta en la concepción del hombre como un ser individual y además como un ser comunitario, es decir, como una armonía entre personalidad y sociabilidad. Esto refiere a lo mismo que estábamos diciendo recién. Déjenme un paréntesis. Leo mal porque si me ven con gorra, parezco Bizarrap con anteojos, porque bueno, tengo un problema en este momento, me pararon de un ojo, demás. Tengo un problema en la vista, así que me cuesta leer. Pero volvemos al concepto de Perón y a lo que veníamos diciendo. No vamos a reconstruir el peronismo
desde esta derrota cultural que un poco quieren imponernos ahora, tanto Milei como su señora hermana y demás. Nosotros necesitamos sostener la cultura nacional y popular, sostener la cultura popular y reconstruir la solidaridad social. ¿Por qué decimos reconstruirla? Y bueno, pues se han perdido, como decíamos hoy, en base al interés de estos sectores dominantes que manejan los medios de comunicación, manejan todas estas estructuras, hemos perdido el concepto fundamental que teníamos, que vuelvo a decir, es la solidaridad. Así que para nosotros es un esfuerzo importante trabajar este marco doctrinario, importante porque nos va a ayudar a comprender muchas realidades que estamos viendo cada día presentes y no llegamos a administrarlas, digamos, porque no vemos el trasfondo que hay y nos importa entonces este trasfondo. Por eso es necesario que vayamos teniendo estas perspectivas de formación política y doctrinaria en cada programa. Si les resulta muy plomo, después veremos de qué manera podemos participar, integrarlo, debatir, para que no sea tan denso. Pero me parece importante que nosotros, como se dice vulgarmente, bajemos línea política del peronismo a través de los medios. Muchas gracias. Seguimos en un ratito. Me dice acá Mauricio que llamó Fernando Cuello. ¿Qué dijo Mauricio Fernando? Hola a todos, hola a toda la audiencia. Sí, me hizo una breve reflexión, compañero Fernando Cuello, en la que decía que no vamos a reconstruir al peronismo solo con los peronistas, que tenemos que volver realmente a la doctrina y no podemos permitirnos tener gente que, por ejemplo, esté dispuesta a privatizar aerolíneas argentinas. Bueno, gracias Fernando por comunicarte. Más adelante seguramente agilizaremos los mecanismos para que ustedes participen. Por ejemplo, llamar al WhatsApp o lo que sea y ponerlos directamente al aire. Fernando es uno de los compañeros que integra el Sub-60, el famoso ese grupo que yo hablaba al principio, el Sub-60. Así que gracias Fernando por participar. Y esta tercera y último bloque, para decir de alguna manera, dijimos que íbamos a tomar el tema de la semana o del día. Esta vez nos toca el tema del día porque, como decíamos al principio, los medios de comunicación, los portales, las redes, etcétera, YouTube, todo está tomado por la sentencia que le dictaron en contra, proscribiéndola a Cristina Fernández de Kirchner. Esta proscripción no es nueva, ya empezó hace un tiempo largo, y la justicia, como saben ustedes, la viene administrando de acuerdo a los intereses y a los tiempos políticos. Esta causa, que se llama la causa vialidad, para los que no la conocen, es una causa donde Cristina va a decir hoy que es un mamarracho jurídico, porque ¿qué hicieron? La condenaron sobre un delito que no podía cometer. ¿Por qué no podía cometer el delito por la cual la condenaron? Porque ella, como presidenta de la Nación, no tenía facultades para tomar esas decisiones. Las decisiones, ¿quién las tenía que tomar? El jefe de gabinete. ¿En qué consiste la acusación que le hacen? Que ella forzó la concesión en vialidad a favor de un empresario conocido de ella. Y para decir eso, demostraron que ella había tenido acuerdos económicos en otros temas con él. Precisamente en esos otros temas con los cuales tuvo acuerdos económicos en su momento Cristina, ella fue absuelta de haber cometido cualquier tipo de delito o fraude a la administración pública. Fue absuelta. Dijeron que no había pasado eso. Y acá también dijeron tanto el procurador oportunamente como muchos sectores, que esto no
no lo podía hacer Cristina, porque constitucionalmente no estaba habilitada para tomar esa decisión. Imagínense, ¿de qué se trata? Se trata de que el Congreso de la Nación, diputados y senadores, votaron un presupuesto, votaron una ley, donde atribuía fondos para obras en Santa Cruz, y lo votó el Congreso, y fue legitimado, digamos. Después de votarlo el Congreso, pasó por todos los controles institucionales que existen. Por ejemplo, los organismos no me sale la palabra ahora, bueno, no me sale. El control institucional que tiene la Argentina. Pasaron por todos lados. Y sin embargo no se pudo resolver este problema con una acusación concreta en contra de Cristina. Siempre quedó demostrado que ella no había participado en ninguna instancia. Después de eso, ¿qué hicieron? Trataron de traer testigos. Ningún testigo la vinculó personalmente. Después de eso, ¿qué hicieron? Trataron de traer peritos que la incriminaran. Ningún perito la incriminó. La quiso incriminar Iguacel, no pudo incriminarla. No encontraron prueba, sin prueba. ¿Y entonces qué hicieron para condenarla? Una construcción, una interpretación libre, cosa que en realidad viola el legítimo derecho de defensa, viola el debido proceso legal. ¿Por qué lo viola? Porque generan pruebas que no se pueden demostrar, que son inexistentes, son manifestaciones. Por ejemplo, ¿qué hizo el fiscal Luciani? Cuando terminaba el juicio, en vez de integrar todos los elementos probatorios que tiene en el proceso, en los alegatos incorporó otra causa para poder demostrar algo, para tratar de traer algo que condicionara este juicio. No encontraron nada, nunca. Esto es una aberración jurídica, de verdad que lo es. Sinceramente lo es una aberración jurídica. Condenar a Cristina por esto es un disparate absoluto, absoluto. No tiene sentido lo que hicieron. Pero además, ¿qué consecuencia directa tiene además de la proscripción de Cristina, del perjuicio al peronismo? Porque en realidad es una vez más la proscripción al peronismo. Nosotros recordamos que el general Perón fue proscripto, tuvo 18 años proscripto en el exilio hasta que logramos el peronismo en su conjunto y el pueblo movilizado traerlo al general de nuevo, volverlo a la Argentina. Pudo ganar nuevamente las elecciones, primero el peronismo y después el propio general Perón con el 62% de los votos. En fin, con la lucha el pueblo lo logró, pero ahora nosotros estamos en otros tiempos, donde no es solamente la organización y movilización popular que tenemos, sino también la influencia de los medios de comunicación. Vimos, por ejemplo, que cuando la atentaron a Cristina, el diario de circulación masiva puso lo que no lograron hacer, lo van a lograr por la sentencia. Entonces, anticiparon la sentencia allá hace más de un año, cuando intentaron contra la vida de Cristina. Entonces, es una persecución permanente. Y han simbolizado en Cristina toda la persecución que le han hecho históricamente al peronismo, porque, por ejemplo, en esta causa no imputaron los que podrían haber sido responsables, que no lo fueron, pero que podrían haber sido responsables formalmente por la responsabilidad institucional que tienen, perdonen la repetición de la palabra. Sin embargo, a esos no los procesaron y los absolvieron inmediatamente a todos. El objetivo era Cristina, claramente. Y los jueces que la condenaron, estos 3 jueces que la condenaron, uno denunciado en el Consejo de la Magistratura por un caso de abuso, nada más ni nada menos, y en la magistratura demoraron la declaración de la víctima a los efectos de que este juez Hornos pueda votar. Son jueces vinculados, lo han dicho todos los medios de comunicación, solo voy a repetirlo, todos vinculados al macrismo, directamente vinculados al macrismo, de asiduo relación con Macri, etcétera. Entonces, esto lo han dicho todos, simplemente estoy haciendo un breve reconto, pero lo que me interesa rescatar acá es la consecuencia política y social de esto. La justicia argentina viene degradada, viene sin credibilidad. En todas las encuestas ustedes verán
que el Poder Judicial es el peor. Y recientemente en México, la presidenta de México ha anunciado la reforma del sistema judicial para hacer un sistema también electivo, también con respaldo popular, para que también sea un sistema democrático. En la Argentina el sistema judicial es anacrónico y no es democrático. Y lo decimos con conocimiento de causa. El sistema judicial no es democrático. Y además de eso, de no ser democrático, es un instrumento que han usado muchos sectores políticos para la persecución. Pasó acá en La Plata también, persiguiendo a un querido compañero y amigo, una figura emblemática, no lo voy a nombrar para no revictimizarlo una vez más, pero le armaron una causa falsa. Después, recientemente Casación lo absolvió, pero no se puede padecer estas cosas. Gente presa, gente condicionada en su desarrollo económico y social, condicionada en su fama, su buen nombre y honor, en su familia, solo por un armado político o por intereses económicos. Esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad. Y muchos de los actores, todo el mundo sabe, que son actores que han estado precisamente participando en este tipo de concupiscencias con los sectores políticos. Basta, señores, basta. Basta, no podemos tener un sistema judicial corrupto. Entonces ustedes me dirán, pero no puede hablar del sistema judicial en su conjunto porque hay muchos jueces. Sí, claro, hay muchos jueces honestos, juezas honestas, queridos, conocidos y amigos que puedo dar testimonio de su intachabilidad personal, de su labor profesional excelente, que han dado su vida precisamente por tener mejor y mayor justicia. Pero hay muchos otros casos que dan mucho que desear, pero mucho que desear. Muchas veces en los pasillos se anuncia previamente cosas que pasan en el interior, en los pasillos de tribunales, de la justicia, que después se hacen públicas en los medios o con procesos penales o con detenciones, etcétera, de funcionarios judiciales o de situaciones vinculadas que tienen que ver precisamente con esto que está pasando, con la manipulación de la justicia, con la manipulación. Basta. Vuelvo a decir, basta de perseguir ideológicamente a compañeros peronistas. En la figura de Cristina involucramos a todos los compañeros que han sido perseguidos judicialmente. Y también quiero agregarlo, no solo judicialmente, también de otras maneras. A Cristina llegaron a tentarla en su vida, nada más ni nada menos que lo más valioso que tiene uno en su vida. Pero otros los atentan denigrándolos, descalificándolos, sacándolos de su fuente de trabajo, dejándolos afuera de los espacios de participación, dejándolos afuera de la dignidad que tienen como seres humanos. Nosotros necesitamos, vuelvo a decir, un poder judicial que sea capaz de ponerse los pantalones largos. No puede ser que no haya una corte y un poder judicial que no intervenga en este desastre que han hecho en lo social el gobierno de Milei. Y la justicia hace unos fallos que nadie cumple. Por ejemplo, con el tema del reparto de alimentos por parte del ministerio que conduce Petrovelo. Y no pasa nada, absolutamente nada. Nosotros necesitamos una justicia no solo que repare, necesitamos una justicia también que sea capaz de interpretar los tiempos y los problemas que tenemos. Esta justicia no puede permitir que impunemente el presidente destruya un sistema social y una comunidad organizada a partir de estructuras e instrumentos que se han acumulado durante el tiempo. Por ejemplo, el CONICET, la investigación científica y tecnológica, todo el esquema de ARSAT, de todo el desarrollo tecnológico de la Argentina. Miren, yo me acuerdo que cuando acordó Méndez con el gobierno de Estados Unidos, lo primero que le pidieron es desarmar el Cóndor, que era un misil que había desarrollado la industria militar argentina, que tiene una proyección enorme.
pioneros, como con Arsat, pioneros en el mundo. ¿Qué le hicieron hacer? Destruirlo. Hay una película interesante porque plantea el tema de la infiltración de la Policía Federal, organizaciones religiosas y demás, y en organizaciones comunitarias de algunos grupos. Resulta que allí el objetivo principal que esa infiltración tenía por un agente federal era descubrir dónde había ido a parar el Cóndor, el misil Cóndor, y cómo lo terminan tirando en el fondo de un lago en el sur. Es ficción, eso es ficción. Pero lo cierto es que el tema central fue que desarmaran el misil Cóndor. Como ahora el objetivo central es que no tengamos ARSAT, que no tengamos comunicación estratégica por parte de la Argentina. Entonces, el tema nuestro es muy sencillo. Es recuperar precisamente la participación social y política, pero también con instituciones que estén a la altura de lo que es la democracia de la Argentina. Muchas veces se venía diciendo, antes de ahora, que teníamos una democracia domesticada, amañada, le ponían distintos nombres, una democracia de baja intensidad, etcétera, distintas formas. ¿Por qué? Porque precisamente la democracia había captado, o cooptado, mejor dicho, el sistema jurídico y político en las democracias, y lo había imbricado o intercambiado o identificado con el capitalismo. Bueno, eso evidentemente quedó mostrado con el tiempo que ya ni siquiera es mucho más que esto. Ya ni siquiera las instituciones políticas y sociales representan los intereses del pueblo y los intereses de nuestro país. Entonces reivindicamos los intereses de nuestro país permanentemente. Entonces necesitamos por eso reconstruir una nación justa, libre y soberana. Les agradecemos mucho y siempre vamos a decir, las Malvinas son argentinas. Muchas gracias.